Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un chisme jugoso que involucra a dos de nuestras estrellas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a hablar de celos, y no de cualquier tipo de celos, sino de esos que podrían estar burbujeando en el corazón de Hande. El título lo dice todo: ¿sigue Hande Erçel celosa de Kerem Bürsin? Los detalles te sorprenderán. Prepárense porque vamos a desmenuzar toda la información, los rumores y las pistas que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, aún quedan algunas chispas de celos en esta historia de amor que tanto nos gusta seguir. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Recordemos que su historia de amor nació en el set de Esenkalkapm y conquistó los corazones de millones alrededor del mundo. Sus seguidores los adoraban, su química era innegable, y parecía que el amor estaba en el aire, y mucho. Compartieron momentos increíbles, viajes, vacaciones, y nos hicieron soñar con un futuro juntos. Sin embargo, como suele suceder en el glamoroso mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Hace ya algún tiempo que anunciaron su separación, y desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, o al menos eso es lo que nos han hecho creer. Pero aquí viene lo interesante, y es donde entramos nosotros, los detectives de la farándula. A pesar de que sus caminos se hayan separado, ¿es posible que los sentimientos aún perduren? ¿Y si esos sentimientos, en lugar de ser románticos, son más bien de celos? La pregunta que flota en el aire es si Hande Erçel todavía siente celos de Kerem Bürsin, y la respuesta, amigos, podría ser más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Para empezar, analicemos el comportamiento reciente de ambos. Kerem Bürsin ha sido visto en diversas ocasiones con otras mujeres, compartiendo momentos que para algunos podrían interpretarse como inicios de nuevas relaciones. Y es precisamente ahí donde la sombra de la duda y los rumores de celos de Hande podrían comenzar a proyectarse. ¿Ha habido alguna reacción sutil por parte de Hande a estas apariciones públicas de Kerem? A veces las redes sociales nos dan pistas valiosas. Un me gusta omitido, un comentario eliminado, o un silencio prolongado ante una noticia que antes habría comentado, todos estos pequeños detalles pueden ser interpretados de diversas maneras. Por ejemplo, recordamos un incidente en particular donde Kerem fue fotografiado muy cercano a una reconocida influencer y empresaria. Inmediatamente las redes sociales se incendiaron con especulaciones. ¿Y qué hizo Hande? Pues según algunos observadores agudos, Hande dio me gusta a una publicación que criticaba a la persona con la que se veía a Kerem. ¡Ojo a esto! Para muchos esto fue una señal clara de incomodidad, de esa puntadita de celos que intenta disimular. Otros argumentan que fue una coincidencia, una simple interacción normal en redes sociales. Pero cuando se trata de Hande y Kerem, la atención a cada detalle es extrema, ¿verdad? Y no es solo en las redes sociales. A veces las entrevistas pueden revelar mucho. En ocasiones, cuando se le pregunta a Hande sobre Kerem, su respuesta tiende a ser educada, pero reservada. Menciona que guarda buenos recuerdos, que le desea lo mejor, pero nunca se explaya demasiado. Podría ser que simplemente haya aprendido a mantener su vida privada fuera del ojo público, o podría ser que aún haya temas sensibles que prefiere no tocar. La evasividad en este contexto puede ser una máscara para protegerse, o para ocultar emociones que aún la atormentan. Además, pensemos en el tipo de personas con las que se les ha asociado recientemente. Si Kerem ha estado saliendo con figuras públicas o personas que, de alguna manera, podrían ser vistas como una competencia, eso podría intensificar cualquier sentimiento de inseguridad o celos. No se trata de culpar a nadie, sino de analizar las dinámicas que podrían estar en juego en el complejo mundo de las relaciones entre celebridades, donde cada movimiento es escrutado. Otro punto a considerar es el legado de su relación. Hande y Kerem no fueron solo una pareja, fueron un fenómeno. Su historia de amor fue tan icónica que es difícil para los fans, y quizás para ellos mismos, dejarla atrás por completo. A veces, cuando una relación ha sido tan significativa, el recuerdo de lo que fue puede generar una especie de apego que dificulta seguir adelante, y este apego puede manifestarse de formas inesperadas, incluyendo los celos. No necesariamente porque quieran volver,
sino porque ver a la otra persona con alguien nuevo puede evocar esa sensación de perder algo preciado, incluso si ya no les pertenece. Podríamos preguntarnos qué tipo de celos podrían ser. No necesariamente celos de que Kerem esté rehaciendo su vida amorosa de forma exitosa. Podrían ser celos de la atención que Kerem recibe, de las oportunidades que surgen, o incluso de la percepción que el público tiene de él. Si Ande se percibe a sí misma como eclipsada o olvidada en comparación con la nueva imagen o las nuevas conquistas de Kerem, eso podría generar esa sensación de celos. Es una forma más sutil, pero igual de real. Pensemos también en la presión mediática. Tanto Ande como Kerem son figuras públicas de primer nivel, y sus vidas personales son objeto constante de escrutinio. Cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario es analizado y tergiversado. Esta constante exposición puede hacer que incluso los sentimientos más pequeños se magnifican. Si Ande siente una pizca de incomodidad al ver a Kerem con otra persona, esa incomodidad, bajo la lupa de los medios y los fans, puede convertirse rápidamente en un titular sensacionalista sobre celos. Además, no olvidemos la dinámica de las parejas perfectas que se crearon en la ficción. Los fans de Senkalkap a menudo fantaseaban con que Ande y Kerem estuvieran juntos para siempre, como sus personajes. Cuando la pareja real se separa, para muchos fans es una decepción. Y a veces estos fans proyectan sus propias decepciones en los actores, buscando justificaciones o culpas. Podrían ser esos mismos fans quienes están más atentos a cualquier indicio de que Ande no ha superado del todo a Kerem, y que interpretan cualquier acción de Kerem como un motivo de celos para ella. Ahora es crucial recordar que todo esto son interpretaciones y especulaciones basadas en la información pública y las dinámicas observadas. No tenemos acceso directo a los sentimientos de Ande Erçel. Lo que sí podemos afirmar es que su relación con Kerem Bürsin fue muy significativa, tanto para ellos como para sus seguidores. Y en el mundo del espectáculo, las huellas de relaciones pasadas, especialmente aquellas que fueron tan intensas, a menudo dejan un rastro de especulaciones, y los celos son un tema recurrente en estas narrativas. Consideremos la posibilidad de que Ande, como cualquier ser humano, tenga sus propios momentos de reflexión sobre su pasado y sus relaciones. Ver a su expareja rehaciendo su vida podría, de manera natural, provocar una mezcla de sentimientos. La nostalgia, la curiosidad, quizás un breve momento de reflexión sobre lo que fue. Y dentro de esa compleja paleta emocional, los celos, en una forma u otra, podrían surgir. No significa necesariamente que esté obsesionada o que quiera volver. Podría ser simplemente la reacción natural ante el cambio y la confirmación de que la vida sigue adelante para ambos. Analicemos la posibilidad de que estos indicios de celos sean, en realidad, una forma de protección. Si Ande se mantiene cautelosa al hablar de Kerem o reacciona de forma sutil ante ciertos eventos, podría ser una estrategia para proteger su propia paz mental y su privacidad, especialmente ante la voracidad de los medios. En lugar de alimentar el circo mediático con declaraciones explosivas, elige el silencio o la sutileza. Y esa sutileza es interpretada por muchos como una señal de que aún hay sentimientos ocultos. Otro aspecto a tener en cuenta es la comparación constante. Las redes sociales y los medios de comunicación tienden a comparar a las parejas actuales de las celebridades con sus exparejas. Si Kerem es visto con alguien nuevo y esa persona es comparada con Ande, o si las nuevas relaciones de Kerem no son tan bien recibidas por el público como lo fue su relación con Ande, esto podría generar una situación incómoda. Y en esa incomodidad, Ande podría sentirse celosa. Quizás no de Kerem directamente, sino de la situación, o de cómo se percibe su legado juntos. En resumen, la idea de que Ande Erçel siga celosa de Kerem Bürsin es una pregunta que intriga a muchos. Los detalles que hemos analizado, desde sus interacciones en redes sociales hasta la presión mediática y la complejidad de las relaciones entre celebridades, sugieren que, si bien no hay una confirmación oficial, existen suficientes indicios y escenarios plausibles para que esta especulación continúe. Podría ser una mezcla de nostalgia, de orgullo herido, o simplemente la natural reacción humana ante ver a una expareja significativa rehaciendo su vida. Lo cierto es que su historia juntos dejó una marca imborrable, y es difícil para el público, y quizás para ellos mismos, borrar por completo esa conexión. Los detalles, como ven, son fascinantes y nos invitan a seguir observando con atención. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Hemos explorado a fondo este tema tan candente sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin.
Hemos repasado los posibles indicios de celos, las interpretaciones de sus comportamientos y la influencia de los medios y los fans en esta narrativa. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Agradezco muchísimo su tiempo y su compañía en este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Ande sigue celosa de Kerem? ¿O creen que todo esto es solo especulación de los medios? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Su perspectiva siempre es muy valiosa para mí. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de estos chismes jugosos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.